Charlie Munger ha sido el socio de Warren Buffett desde hace mucho tiempo en Berkshire Hathaway. Contento con ser el menos conocido de los dos, Munger no ha sido menos impresionante. De hecho, Bill Gates lo define como el pensador más completo que he conocido, y el propio Buffett en su última carta anual lo llama el arquitecto de Berkshire Hathaway. Por desgracia, Charlie falleció el 28 de noviembre de 2023, justo cuando iba a cumplir 100 años y a lanzar su próxima edición de Poor Charlie's Almanac, libro que se basa en una colección de los mejores consejos que Charlie Munger ha dado a lo largo de 30 años en forma de 11 discursos. Por ello, y como homenaje, he decidido traeros un resumen de este gran libro, donde veremos los consejos de Charlie Munger ya no solo en el ámbito de la inversión, sino también en el ámbito de la economía, de los negocios, de vida, de felicidad, de toma de decisiones y muchas otras cosas. Yo personalmente he dividido este resumen en estas 5 etapas que veremos a lo largo del vídeo. Y antes de empezar, si te gustan este tipo de vídeos de inversión y sobre todo de resúmenes de libros como el de Poor Charlie's Almanac, hay muchos otros libros interesantes, por lo que déjamelo en los comentarios y así yo lo sabré para próximos contenidos. Antes de seguir, quería recomendaros rápidamente que si queréis ver el resumen de este libro y de muchos otros más por escrito, tenéis Shortform, que es una plataforma de resúmenes estructurados de libros y artículos. Y es que actualmente a nivel social tenemos un problema, no tenemos tiempo y hay exceso de información, y lo mejor es tener las cosas claras, simples y concisas, y eso es exactamente lo que te ofrece Shortform. Dentro podréis ver todo tipo de resúmenes de libros y artículos con sus principales claves. Por ejemplo, en este vídeo estamos viendo el de Poor Charlie's Almanac, y aquí tenéis todo el resumen por apartados, incluso con diferentes ejercicios para repasar los conceptos. Y ya no solo eso, sino que encontraréis muchos otros libros de finanzas, inversión y otros temas, por ejemplo El inversor inteligente, The Warren Buffett Way o incluso los libros de Daniel Kahneman. Aquí podéis filtrar por arte, economía, biografía, negocio, etc. Yo lo uso desde hace un tiempo y al ver que era un servicio de calidad he llegado a un acuerdo para poder colaborar con ellos, así que tenéis en la descripción un enlace para poder tener una prueba gratuita y que probéis si os gusta o no este servicio. Sin más, continuamos. La vida de Charlie. Charlie creció en Omaha, Nebraska, y compartió ciudad natal con Warren Buffett. De hecho, trabajó para el abuelo de Buffett en su tienda de comida. Warren trabajaría allí unos años más tarde. Una de las pasiones del joven Charlie era, curiosamente, criar hámster e intercambiarlos con otros niños. Esta fue una de sus primeras prácticas en el mundo de la negociación. Ya en la escuela secundaria, Munger era capitán del equipo universitario de rifle. Se matriculó en la Universidad de Michigan para estudiar matemáticas, pero en 1943 la dejó para servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente comenzó su carrera como abogado. De hecho, fue admitido en la Facultad de Derecho de Harvard sin título de licenciatura y se graduó en 1948. Tuvo 3 hijos con su primera esposa, Nancy Huggins, de quien se divorció en 1953. Su hijo, Teddy, murió trágicamente de leucemia poco después de cumplir los 9 años. Más tarde conoció a Nancy Barry y se casó con ella en 1956. Después de la escuela de Derecho, se unió a una firma de abogados ya existente, pero como él tenía un espíritu más emprendedor, finalmente en el 62 creó su propia firma de abogados. Sin embargo, poco a poco vio que, aunque le gustaba la abogacía, había otras cosas más interesantes y donde también podía destacar, y finalmente se metió en el negocio de la inversión. Concretamente fundó una empresa de inversión llamada Wheeler, Munger & Co. durante los años 1962 a 1975. La firma de Munger generó retornos anuales del 19,8% en comparación con un 5% del S&P 500. Charlie finalmente volvió a Omaha cuando su padre murió y conoció a Warren Buffett en una cena. Buffett le terminó de convencer para que dejara la abogacía ya que tenía un talento excepcional para los negocios. Y bueno, como ya hemos visto, Charlie inició con una firma de inversiones, pero finalmente se dio cuenta de que no quería gestionar directamente el capital de los inversores, así que se unió con Warren Buffett a Berkshire Hathaway para tener un papel más indirecto y poder gestionar el capital y poder dedicarse a los negocios, a través de esta sociedad holding. Liquidó Wheeler, Munger & Co. en 1976. Tenía acciones en Blue Chips Stamps y Diversified Retailing, que luego se convirtieron en acciones de Berkshire Hathaway. ¿Cómo invertir? Warren Buffett en el libro nos da grandes consejos sobre su filosofía de inversión que creo que van a ser muy interesantes para vosotros, así que los he ido resumiendo en diferentes bloques. Berkshire Hathaway. Al final, lo que hace Warren Buffett
es recoger el dinero de las primas de los seguros que vende con sus compañías aseguradoras dentro del holding, y como no tiene que pagar ese efectivo que le entra en forma de caja hasta que haya esas reclamaciones por parte de los asegurados, puede utilizar ese dinero para invertirlo en diferentes activos que den una rentabilidad. Y claro, aquí en esencia lo que dice Charlie Munger es ¿por qué no recoger ese dinero o tomar prestado ese dinero al 3% y poder invertirlo en cosas que generen un 13 o un 15% durante 50 años, que es lo que ha hecho Berkshire Hathaway durante toda su historia, así llegando a tener retornos excepcionales y multiplicándose por muchas veces en bolsa? Y claro, Warren Buffett y Charlie Munger son famosos por no intervenir en los negocios de las compañías que adquieren. Berkshire Hathaway al final es un holding, un paraguas o un conglomerado que tiene muchas compañías dentro. Algunas de ellas las posee al 100% y son privadas, como See's Candies, y otras compañías son públicas y tienen pues un trozo de estas, como por ejemplo Coca-Cola, y son sus principales inversores. Sin embargo, una de las estrategias que siempre han utilizado es tener este sistema descentralizado en el que dejan operar el día a día al equipo gestor de la compañía que adquieren, es decir, la propia gestión empresarial del negocio, así confiando en esos equipos gestores que realmente pueden tomar mejores decisiones estratégicas y tácticas, ya que conocen muy bien sus negocios, mientras que ellos se dedican a lo importante, que es asignar ese capital y encontrar esas empresas en las que poder invertir, sabiendo que ellos después no serán los mejores para administrarlas. Berkshire Hathaway siempre ha tenido una filosofía de ser paciente y de mirar a largo plazo, que también define las filosofías del propio Charlie Munger y del propio Warren Buffett. Sin embargo, Munger, en el libro, señala que los rendimientos históricos de Berkshire serán difíciles de igualar a medida que siga creciendo. Es mucho más difícil encontrar inversiones que estén baratas, con poca competencia y con buena rentabilidad cuando se tienen 10.000 millones que cuando se tienen 10 millones. Sé paciente pero decisivo. Aquí quiero destacar que la filosofía de Warren Buffett y Charlie Munger, como digo, es ser paciente y esperar a las buenas oportunidades. Sobre todo cuando hay mucho pesimismo en el mercado, ellos entran con mucha caja a invertir en cosas muy infravaloradas y que tienen, como digo, mucho pesimismo, ya que esos suelen ser los mejores momentos para invertir en gangas o oportunidades que pueden dar muy buenos retornos a largo plazo. Al contrario que muchos otros inversores, no les importa estar inactivos o no hacer nada, ninguna actividad en concreto durante mucho tiempo hasta encontrar la oportunidad perfecta. Sin embargo, cuando encuentran esas oportunidades, invierten en grande. Cuando Warren Buffett da conferencias en escuelas de negocios, es conocido por decir que todos harían mejores inversiones si se les diera una tarjeta perforada con 20 ranuras y se les restringiera a solo 20 inversiones durante toda su vida. Una vez que hayan hecho los 20 agujeros, no podrán realizar ninguna inversión adicional. Esto haría que los inversores fueran mucho más exigentes y que escogieran mucho mejor sus inversiones potenciales y apostarían fuerte en esas pocas inversiones con mucha convicción. ¿Cómo encontrar buenas inversiones? Para aquellos que no conozcáis el value investing, que se trata de comprar acciones baratas y esperar a que vuelvan a su valor real o a su valor intrínseco para sacar una rentabilidad, este concepto proviene del mentor de Warren Buffett, que era Benjamin Graham, que básicamente es el padre fundador de este concepto de el value investing, que básicamente es comprar un negocio más barato de lo que realmente vale. Es decir, que yo puedo calcular que un negocio en bolsa vale $50 por acción, pero que actualmente su precio es de 20. Por lo tanto, como hay un descuento muy significativo, que es el concepto de margen de seguridad, puedo invertir a un precio muy atractivo y esperar a que la acción vuelva a estar a 50, sacando un retorno. Y Warren Buffett empezó invirtiendo así, pero poco a poco la influencia de Charlie Munger fue cambiando su filosofía de inversión, ya que Charlie Munger prefería invertir en compañías de mayor calidad aceptando un precio más caro por esa calidad, y que aún así podías tener un gran retorno a largo plazo, centrándose en perspectivas a largo plazo, en un equipo gestor bueno, en ventajas competitivas, etc. Y eso fue transformando poco a poco la filosofía también de Warren Buffett, que acabó invirtiendo de esta forma. Básicamente son negocios de calidad. Como digo, Munger siempre ha buscado un negocio de calidad que tenga ventajas competitivas y buenas perspectivas a largo plazo. Un gran negocio a un precio justo es superior a un negocio justo a un precio excelente. Él siempre ha comentado que si tú encuentras una compañía que puede tener un retorno sobre sus inversiones, sobre su capital invertido de el 20% durante 15, 20, 30 años, aun pagando un precio superior, puedes obtener un gran resultado invirtiendo en esta, aunque al principio te parezca que estás pagando un precio más caro. Y comenta que cuando inviertes en una compañía de mala calidad a un precio muy barato, que es lo que hacía Benjamin Graham, pues tienes que esperar o estar atento a que ese precio vuelva a converger y ahí vendes. Mientras que si mantienes compañías de gran calidad, aunque pagas un precio más alto, la puedes mantener a muy largo plazo y te va a seguir generando valor. Valoración de empresas. Claro, también es cierto que Munger invertía en compañías de alta calidad, pero no a cualquier precio, aunque sea un precio más elevado, ya que él decía que incluso un negocio fantástico puede ser mediocre si no es comprado a un buen precio.
En el libro pone el siguiente ejemplo. Considera apostar en una carrera de caballos. El mejor caballo suele ser obvio, basándose en su historial, peso, salud, etc. Y es claramente mejor que un caballo enfermizo con un mal historial. Pero las probabilidades ya lo reflejan. El mejor caballo puede tener probabilidades de 2 a 1, mientras que el caballo malo tiene probabilidades de 50 a 1. ¿Cuál es la mejor oferta? No está claro de inmediato. De la misma forma, los inversores y el mercado no son tontos. Y si una compañía es buena, tiene un buen equipo gestor, tiene buenas perspectivas a futuro, tiene ventajas competitivas, etc., el mercado ya lo refleja en sus precios a un precio bastante exigente o caro. Y ahí no puede ser buena idea invertir a cualquier precio. Sistemas demasiado complicados. Como digo, Munger es muy simple en sus pensamientos y le gusta resumir y sintetizar las cosas. Y él dice: compra buenas compañías con ventajas competitivas a precios bajos. Encuentra incomprensible los modelos de inversión con mucha matemática, teoría, como la teoría moderna de carteras o por ejemplo la beta, que mide la volatilidad de las acciones. Por ejemplo, Munger considera que esta idea de la volatilidad como medida de riesgo es una tontería. Y también piensa lo mismo sobre los derivados, que pueden tener estructuras muy complejas y llega a ser casi imposible llevar una contabilidad fiable. Inversión pasiva. A pesar de haber tenido un gran historial invirtiendo activamente y superando al mercado, como hemos visto anteriormente, Charlie siempre recomienda a la mayoría de la población invertir de manera pasiva. Específicamente, la inversión pasiva significa invertir en el mercado, por ejemplo, en el índice americano S&P 500, que es uno de los más famosos, a través de fondos indexados o ETFs, en lugar de elegir acciones activamente a título personal o contratar gestores a los cuales delegar tu dinero para que lo gestionen. De toda la población inversora, estrictamente a la mitad de las personas les irá mejor que el promedio y a la otra mitad les irá peor, y el resultado medio puede ser bastante pobre. Si tuviera que aspirar a mejores resultados, debemos tener en cuenta que solo el 10% de las personas pueden estar en el percentil 10 superior. En resumen, como vemos, dice que al final para una persona media, que además no puede tener conocimientos de inversión o no tiene el tiempo para dedicar a analizar compañías, lo mejor es indexarse o invertir de manera pasiva. Munger sobre todo tiene mucha ira o mucha rabia contra los gestores que gestionan las carteras de manera activa y además cobran comisiones muy altas que hacen que, si ya no baten al mercado con las comisiones, la rentabilidad sea aún peor. Lista de inversión de Charlie. Viendo todos estos principios que siempre ha aplicado Charlie Munger a sus inversiones, él ha creado una checklist o una lista de verificación con 10 pasos. 1. Piensa de forma independiente. Él comenta que no sigamos a las multitudes o lo que hacen todos los inversores, sobre todo lo que está de moda o lo que está más caliente. Debemos pensar de manera independiente, alejarnos de esta multitud para pensar de manera objetiva y no estar sesgados, ya que él dice que si seguimos al rebaño, esto nos garantiza que volveremos a la media y obtendremos resultados medios. 2. Mantente humilde. Es decir, él reconoce que siempre debemos mantenernos dentro de nuestro círculo de competencia, de lo que conocemos y donde podemos aportar más valor. Por ejemplo, si somos médicos o nos dedicamos al sector farmacéutico, será mucho más probable que dominemos o sepamos más que un inversor medio dentro del sector de las compañías farmacéuticas o de que va a salir un medicamento que puede ser mejor que otro. Y que por el contrario no nos engañemos y vayamos a sectores o a compañías donde no sepamos realmente cómo funciona el sector ni la empresa y no podamos saber más que un inversor medio. 3. Prepárate y trabaja duro. Aquí Charlie dice que debemos aprender constantemente a través de la lectura, intentar ser un poco más inteligentes cada día y sobre todo construir un amplio conocimiento a lo largo del tiempo en diferentes campos y diferentes sectores. 4. Medir el riesgo. Aquí él dice que evitemos grandes errores que puedan acabar con nosotros, grandes errores de inversión que nos supongan grandes pérdidas y que siempre busquemos inversiones asimétricas, que tengan un riesgo reducido con un upside o una rentabilidad potencial mucho más elevada, que nos compensen ese riesgo. 6. Escoge los activos sabiamente. Siempre tener en cuenta el concepto del coste de oportunidad. Cuando yo estoy invirtiendo en una compañía porque me parece buena, estoy renunciando con ese dinero a invertir en otra empresa. Ese coste de oportunidad siempre se tiene que medir y ajustar. 7. Sé paciente. Como hemos comentado antes, él siempre dice que seamos pacientes y si no vemos ninguna oportunidad nos quedemos con los brazos cruzados, ya que la tendencia a actuar repetidamente nos puede llevar a cometer malas decisiones. 8. Sé decisivo. Él comenta: ten miedo cuando los demás son codiciosos y codicioso cuando los demás tienen miedo. Y cuando la probabilidad esté a favor tuyo y veas esa oportunidad, invierte en grande. 9. Adáptate y cambia. Él comenta que el mundo no se adapta a ti y que tú necesitas adaptarte al mundo. Aunque tengas una muy buena idea, por ejemplo, de inversión, debes ser capaz de siempre adaptarte y poder matar esa idea si ves algo que no te gusta o te pones en la posición contraria y te das cuenta de que has hecho algo mal. Debemos ser flexibles y reconocer nuestros errores cuanto antes. Y 10. Mantente concentrado.
No te confíes demasiado, no te aburras, asegúrate de que tus inversiones y negocios funcionan de manera óptima. Fosos y ventaja competitiva. Aquí Charlie nos comenta qué es lo que hace que una compañía sea buena. Al igual que Warren Buffett, y que ya hemos visto en el canal algunas veces, comentan el concepto de foso defensivo o moat, que básicamente es esa barrera que hay en los castillos de la Edad Media que hace que tus enemigos no puedan pasar o que les sea más difícil pasar. Cuanto más amplio sea ese foso, más difícil es que estos te ataquen. Y lo mismo pasa con las compañías. Cuanto mayores ventajas competitivas tienen, más difícil es que su competencia pueda superarlas. Como ejemplo, Munger señala que de las 50 acciones negociadas más activamente en 1911, solo la compañía General Electric sobrevivió como una empresa independiente y significativa con ventajas competitivas. Las nuevas tecnologías, los nuevos competidores y los cambios en la gestión pueden llevar a las empresas a la quiebra. Y Berkshire Hathaway siempre aconseja a sus subsidiarias mantener y ampliar sus fosos defensivos. Y esto no quiere decir que a corto plazo aumenten los beneficios, sino que tomen decisiones estratégicas que a veces, a expensas de tener menores beneficios a corto plazo, mantengan su posición y la mejoren en el largo plazo. En el libro pone un ejemplo con Disney, una compañía que ha mantenido muy bien su foso defensivo y que durante una época pudo aumentar mucho los precios sin necesidad de aumentar su volumen. Y ahí se dio cuenta de su ventaja competitiva y de cómo podía aumentar mucho sus beneficios. Durante décadas, Disneyland puso precios muy asequibles a sus entradas. Después, el equipo gestor se dio cuenta de que el precio era bajo. Era una experiencia única como ninguna otra en la Tierra y la gente no lo consumía con tanta frecuencia, por lo que no les preocupaba pagar de más. Así que Disneyland aumentó sus precios y la asistencia se mantuvo en niveles constantes, lo que aumentó los beneficios de manera repentina. Competencia entre rivales. Aquí Charlie Munger diferencia entre dos tipos de sectores, digamos, sectores donde hay compañías que entre ellas son un oligopolio, son amigables y no se destruyen, mientras que luego hay otros sectores mucho más competidos, con batalla de precios, etcétera, etcétera. Y un ejemplo de esto último es la industria aérea, que siempre ha sido no rentable, debido a que los clientes consideran que los asientos del avión en su mayoría son un commodity y se basa en su precio, lo que impulsa progresivamente a la competencia hacia precios cada vez más bajos, lo que a su vez hace que los beneficios se esfumen. Munger, por el contrario, considera que la industria de los cereales es mucho mejor. A pesar de la presencia de empresas importantes como Kellogg's y General Mills, parece que las empresas todavía pueden existir de manera saludable y obtener beneficios. Munger explica esto de varias maneras. Los cereales no son un producto básico puro, sino que la gente está dispuesta a pagar precios más altos por ciertas marcas. Y eso permite que pongan precios más altos y que tengan márgenes de beneficios más atractivos. Destrucción creativa a través de la tecnología. La tecnología evoluciona tan rápidamente que una nueva tecnología puede dejar obsoleta toda una industria en cuestión de años. A principios del siglo XX había industrias enteras construidas en torno a los caballos, como fabricantes de monturas, ferries, etc., que desaparecieron con la aparición del coche. Y aquí él comenta algo muy interesante, y es que la tecnología obviamente hace que las compañías se vuelvan más eficientes. Pero esto no significa que de golpe tengan mejores márgenes y tengan mayores beneficios, ya que esa misma tecnología en un sector, por ejemplo, se aplica a todas las compañías. Todas tienen esa misma tecnología y por lo tanto no hay ventajas competitivas. Lo que finalmente pasa es que esa mejora de la producción, de la eficiencia, de los precios, de los costes, etcétera, se acaba transmitiendo al cliente final, que es quien ve esa mejora, mientras que las compañías se vuelven o se quedan básicamente iguales. Ahora, si la compañía sí que desarrolla una patente, una tecnología fija, única, sí que podría desarrollar una ventaja competitiva fija. Tenemos siempre que evaluar si esa nueva tecnología te va a ayudar o te va a matar. Pros y contras de la escala. Aquí Charlie Munger comenta en el libro el concepto de ventajas de escala, cuando una compañía cada vez es más y más grande y puede bajar su coste por unidad a medida que vende a más volumen, tiene más marca y tiene diferentes mejoras de eficiencia. Estas incluyen, como digo, la eficiencia. Cuanto más volumen, más eficiente y menor puede ser tu coste por unidad. Después, en estos sectores, el ganador se puede llevar todo. En ciertas industrias con efectos de escala, el jugador más grande continúa creciendo más rápido y termina dominando la industria. Por ejemplo, en el sector editorial, los periódicos más importantes tuvieron la mayor circulación, lo que generó la mayor parte del dinero publicitario, que a su vez generaba aún más circulación. Y por último, la prueba social. Cuando tienes más escala y tu producto lleva a todos los lados, como por ejemplo Coca-Cola, tiene un efecto social y todo el mundo conoce y compra esa marca, lo cual hace más probable que un cliente potencial utilice o compre tu producto o servicio. Munger señala, por ejemplo, las cadenas de tiendas como ejemplo de modelo de negocio dominante en escala.
Las tiendas más grandes obtienen un gran poder adquisitivo, lo que reduce sus costes de comprar los productos. Y más tiendas significan más experimentos que se pueden realizar simultáneamente para aprender más y saber sobre el mercado. Sin embargo, la escala también puede tener desventajas. Por ejemplo, incapacidad para especializarse y explorar nichos específicos. Después, la burocracia, ya que las grandes compañías se vuelven más burocráticas, más lentas en sus procesos. Y por último, la corrupción, ya que es mucho más difícil supervisar todos los procesos y a todo el equipo gestor y a todos los trabajadores, y esto da pie a que haya más incentivos a que haya corrupción o algún tipo de ilegalidad. ¿Cómo tomar decisiones? Este me parece el apartado, yo creo, más importante de este vídeo, porque ya entramos en toma de decisiones, en sesgos más psicológicos y en temas mucho más profundos que nos pueden ayudar a mejorar tanto en el mundo de la inversión como fuera de él. Cuando se le pidió que se describiera a sí mismo en una palabra, Charlie Munger eligió racional y comentó: si quieres tomar mejores decisiones, necesitas buscar la verdad, es decir, lo que está sucediendo realmente en el mundo y no lo que tú quieres creer que está sucediendo. A continuación os doy algunos consejos y objetivos que traslada Charlie Munger en el libro para mantenernos objetivos y tomar mejores decisiones, tanto de inversión como a nivel de vida. 1. Reconoce que es muy fácil engañarte a ti mismo. Como decía Richard Friedman, nunca te engañes y recuerda que eres la persona más fácil de engañar. 2. Considera otras opiniones. Siempre se deben considerar los argumentos de la posición opuesta en la que nos encontremos, tanto si queremos invertir en una inversión o si estamos en un debate, por ejemplo. Y esto nos tiene que hacer ver que debemos rechazar toda aquella información positiva que siempre refuerce nuestra posición y solo rechazar información que, por otro lado, contradiga nuestra posición. 3. Cambia de opinión fácilmente. Aquí lo que nos dice es que seamos capaces de destruir nuestras propias ideas favoritas. Tanto Warren como yo somos muy buenos cambiando nuestras conclusiones. Trabajamos para desarrollar esa facilidad porque sin ella a menudo se produce un desastre. 4. Practica el pensamiento divergente y contrario. Aquí dice que si adoptamos las mismas prácticas y filosofías que los demás inversores, solo podremos obtener, pues eso, un retorno medio de un inversor medio. Para lograr rendimientos sobresalientes es necesario pensar de manera diferente a la multitud. Munger, por ejemplo, se lamenta de cuántos inversores institucionales no están dispuestos a desviarse de la multitud porque de hacerlo y fracasar los haría parecer tontos. Ejemplos de pensamiento, y pone un ejemplo: la recesión de Japón había durado 10 años. A pesar de que su gobierno intentó estimular el crecimiento a través de la política monetaria, al mismo tiempo había una burbuja de activos en Hong Kong. Los economistas lucharon por encontrar una explicación. Munger pensó que era simple: los japoneses y los chinos tienen culturas muy diferentes y los chinos son jugadores. Pero los economistas no habrían aceptado esta explicación, sobre todo porque es políticamente incorrecta. 5. Invertir, siempre invertir. Y aquí no me refiero a invertir de inversión en bolsa, por ejemplo, sino a invertir en una situación. Es decir, si tenemos un problema, invertir esa situación para mirarla desde el otro lado y encontrar una mejor solución. Muchos problemas difíciles se resuelven mejor cuando se abordan al revés. Por ejemplo, en lugar de pensar en cómo algo puede tener éxito, piensa en cómo puede fracasar, qué puede salir mal que no haya visto. Cuando los físicos intentaban revisar las leyes electromagnéticas de Maxwell para que fueran consistentes con las leyes mecánicas de Newton, Einstein invirtió la situación, revisó las leyes de Newton para que se ajustaran a las de Maxwell y así descubrió la relatividad. 6. Conoce tu círculo de competencia. Aquí, como dice y hemos visto al principio del vídeo, para tomar buenas decisiones debemos estar dentro de nuestro círculo de competencia, saber en lo que somos buenos y en lo que somos malos. Y aquí hay un ejemplo muy bueno en el libro de Círculo de Competencia. Munger cuenta una historia sobre el físico Max Planck y su chofer. Planck conducía por Alemania dando conferencias sobre física y su chofer escuchaba cada conferencia y pronto la memorizaba. Una noche, el chofer le preguntó a Planck si podía hacerse pasar por Planck y dar la conferencia él mismo. Planck asintió divertido. Esa noche, el chofer dio una interpretación impecable de la conferencia y la multitud no se dio cuenta. Entonces, un físico se levantó y le hizo una pregunta avanzada que el chofer no sabía responder. Así que el chofer dijo: me sorprende que haga una pregunta tan básica, así que le pediré a mi chofer que responda. Así debemos entender en cada momento y situación si somos el chofer o si somos Planck. Munger dice que tiene 3 cestas de inversión: el sí, el no y el muy difícil de entender. Como hemos dicho, Munger busca compañías fáciles de entender, que tengan ventajas competitivas, que vayan bien a largo plazo, etcétera, etcétera. Ciertas compañías como las farmacéuticas y las tecnológicas entran en la categoría de demasiado difíciles de entender y por ello las rechaza. O por ejemplo, las salidas a bolsa o IPOs, que son salidas normalmente muy calientes y que dan mucho furor en Wall Street, pues Charlie las considera sobrevaloradas y que no están dentro de su círculo de competencia, así que las rechaza. Dentro de este círculo de competencia también comenta: ten disciplina al elegir buenas ideas, evita el sesgo ideológico.
Aquí comenta que las creencias y la ideología pueden tomar un papel importante en tu carrera, tanto como inversor como en tu vida, ya que tiene formas de prejuicios que pueden ser graves, sobre todo si te han educado con ellas y las tienes muy arraigadas. Por ejemplo, el lingüista Noam Chomsky sostuvo durante años que el lenguaje no es genético, mientras que Munger y otros científicos encontraron obvio que, como cualquier otro comportamiento, el lenguaje se estableció en la genética humana mediante selección natural. Munger reflexionó sobre por qué un genio como Chomsky estaba tan claramente equivocado y creía que se debía a la ideología de izquierdas e igualitaria de Chomsky. Si Chomsky admitiera este único punto darwiniano, pondría en duda toda su ideología. Por último, Charlie Munger señala 25 sesgos psicológicos que ella ha identificado a lo largo de su carrera y describe cuáles son, por qué se provocan y cómo solucionarlos, el antídoto que él llama. Entonces yo aquí os pondré uno de los más interesantes, el número 5, pero si queréis un vídeo específico, uno sobre estos sesgos psicológicos o dos sobre estos modelos mentales que crea Charlie Munger a lo largo de su vida para solucionar problemas como el de invierte siempre invierte, que es uno de sus modelos mentales más famosos, pues puedo hacer esos dos vídeos o uno en conjunto. Dejadmelo en los comentarios si lo queréis, pero aquí os dejo uno de los ejemplos más potentes, y es el sesgo psicológico. Él dice que nuestro cerebro, como gran parte de nuestro cuerpo, está biológicamente optimizado para ofrecer resultados con eficiencia, y que emplea atajos para que esas decisiones sean más rápidas y fáciles. Pero esto conduce a pensamientos más disfuncionales y oscurece la verdad en muchos casos. El número 5 es la tendencia a evitar la inconsistencia, también conocido como sesgo de confirmación. La gente se resiste al cambio, tanto a nivel personal, creencias, relaciones y compromisos. Una vez crees en algo, es difícil cambiar de opinión. Además, si haces grandes sacrificios en base a esa creencia, es posible que después aún te sea más difícil dejar de creer en ello o que incluso se intensifique tu sentimiento hacia esa creencia. Tu cerebro piensa, no habría hecho este gran sacrificio si no pensara de esta manera. Entonces, dado que hice ese sacrificio, esto realmente me debe gustar. Ejemplos. En bolsa, por ejemplo, él dice que la gente acostumbra a conservar demasiado tiempo las acciones, aunque suban mucho o bajen mucho. O después, en las cárceles, los guardias a veces tratan a los presos como animales, lo que provoca represalias por parte de estos. Para que sus creencias sean coherentes con sus acciones, los guardias sienten que deben odiar a los prisioneros. Esto provoca peores comportamientos y represalias y a su vez perpetúa el ciclo. Y aquí nos da el antídoto. La mejor manera para evitar estas creencias o estos malos hábitos es, en primera instancia, no entrar en ellos. Por ejemplo, no empezar a fumar ni a apostar, especialmente como respuesta a una duda o a un problema, como la infelicidad. Si quieres cambiar tus creencias, oblígate a actuar con comportamientos que las contradigan. Así que si queréis un vídeo más extenso, dejadmelo en los comentarios. Y aquí ya termino este vídeo donde hemos visto, a modo de resumen, una estructura de los discursos de Charlie dentro del libro de Poor Charlie's Almanac, que os recomiendo leer, aunque realmente está en inglés, es denso y tenéis que ir poco a poco, donde hemos visto un resumen de la vida de Charlie, hemos visto su filosofía de inversión, hemos visto lo que buscan las compañías y su gestión empresarial, y hemos visto cómo tomar mejores decisiones y no tener algunos sesgos psicológicos. Espero que os haya aportado mucho valor, que os haya gustado, y si es así os podéis suscribir activando las notificaciones y dejando un gran like para uniros a esta comunidad de inversores particulares. Así que sin más, un abrazo y un saludo a toda la comunidad, nos vemos en el próximo vídeo.